Si te dijera que el dueño de la casa de empeño más famosa de Estados Unidos no solo almacenaba reliquias antiguas, sino también un secreto escalofriante en una isla remota, ¿me creerías? Que en su último momento de lucidez, justo antes de caer en un estado de inconsciencia total, murmuró una frase que heló la sangre de todos los presentes: los niños, es una isla. Al principio, nadie prestó atención. Solo se escuchaban los pitidos de las máquinas en la unidad de cuidados intensivos, el olor penetrante del desinfectante, y la figura frágil de un anciano que alguna vez fue considerado el rostro más confiable de la televisión. Pero horas después de ese susurro, 6 palabras apenas audibles, estalló una tormenta. El FBI se movilizó. Los principales medios de comunicación interrumpieron su programación. Internet explotó. Y el nombre de Reg Harrison volvió a ocupar cada rincón de la opinión pública, pero no como estrella, sino como símbolo de algo mucho más oscuro. Lo que dijo, 6 palabras envueltas en ambigüedad, se convirtieron en la llave que abrió la puerta al infierno. Muy pronto, revelaremos lo que encontraron. Y no vas a poder mirar a Reg Harrison con los mismos ojos jamás. En una habitación helada del Valley Medical Center en Las Vegas, Reg Harrison yacía inmóvil, conectado a tubos y monitores, en lo que alguna vez fue llamado el ala de los intocables del hospital. El hombre que había representado el rostro de la historia popular para millones de estadounidenses, negociante astuto, figura paternal, celebridad televisiva, ya no era más que un cuerpo debilitado, mantenido con vida por máquinas. Sin cámaras. Sin aplausos. Solo pitidos intermitentes y el sonido quebrado de su respiración. Al principio, el personal médico lo observaba por motivos estrictamente clínicos, funciones cardíacas, respiratorias, neurológicas. Nadie creía que despertaría. Pero a las 3:17 de la mañana, Reg se movió ligeramente. Sus párpados se abrieron apenas. Sus labios temblaron, como queriendo pronunciar algo. Una enfermera de turno nocturno se acercó. Pensó que deliraba. Que vendría un espasmo. Pero lo que escuchó, un susurro débil, casi irreal, alteró el rumbo de la historia. Los niños, es una isla. La enfermera se congeló. No podía creerlo. Le preguntó de nuevo. Claro, Reg solo cerró los ojos y suspiró. No volvió a hablar. Anotó la frase en un post-it y la pegó en el monitor de signos vitales. Era un protocolo más. No le dio importancia. Hasta que llegó el cambio de turno. Fue entonces cuando todo cambió. La frase corrió de boca en boca entre el equipo. ¿Los niños, es una isla, una alucinación? ¿Una confesión? ¿Un recuerdo? Un técnico médico, que además era bloguero amateur de crímenes reales en Las Vegas, lanzó un tuit. Rumor sin confirmar, Reg Harrison murmuró algo sobre niños isla en la UCI esta madrugada. 4 horas después, tenía 90.000 retweets. Reddit ardía. TikTok se inundaba de teorías. Twitter explotaba con preguntas. ¿Qué isla? ¿Qué niños? ¿Qué quiso decir? El Internet se incendió. Las cadenas nacionales interrumpieron su programación habitual. CNN, NBC, incluso Al Jazeera mencionaron el tema. Pero la chispa definitiva fue un video viral. Una enfermera joven, grabando un blog nocturno sin pensar mucho, dejó ver fugazmente a Reg tras una cortina. Un rostro flaco, pálido, sus labios moviéndose lentamente. El audio original era unintelligible. Pero tras ser editado, amplificado y ralentizado por un YouTube especializado en escándalos, ahí estaba. Los niños, es una isla. Clara. Espeluznante. El video con subtítulos fue titulado ¿La confesión susurrada de Reg Harrison?
Lo que nadie quiere que escuches. En 6 horas, 5 millones de reproducciones. En televisión, lingüistas, psiquiatras y criminólogos debatían. ¿Fue una alucinación inducida por medicamentos? ¿Un recuerdo reprimido? ¿Un mensaje cifrado? Un experto en trauma respondió. Cuando alguien en estado alterado usa lenguaje simbólico aparentemente incoherente, puede ser una verdad encapsulada por años de represión. No era solo un murmullo. Era una declaración. El FBI no tardó en intervenir. Reabrieron archivos. Revisaron desapariciones antiguas en Las Vegas, Arizona, Texas, Florida. Y comenzaron a surgir patrones. Niños desaparecidos. Casos sin resolver. Expedientes olvidados. Descripciones similares. Circunstancias familiares turbias. Todas apuntaban a una misma coordenada oscura. Rick Harrison. Y la pregunta que estremecía ahora al país entero. ¿Qué isla? ¿Dónde están los niños? Pronto, lo sabremos. La rápida viralización del video no solo provocó la indignación de la comunidad en línea, sino que obligó a las autoridades a actuar de inmediato. El FBI convocó a un grupo especial interinstitucional para analizar la autenticidad del clip y cotejarlo con los registros de supervisión del hospital. Poco después, confirmaron que la voz en el video pertenecía a Rick Harrison. Nadie imaginó que un simple susurro sería capaz de desencadenar una investigación de escala internacional. Las autoridades comenzaron a revisar todos los datos relacionados con Rick, incluidos sus movimientos financieros, operaciones empresariales, lista de propiedades y su historial de viajes de más de una década. Pronto salió a la luz un hecho inusual. Rick poseía o estaba vinculado con al menos 3 empresas offshore, entre ellas una entidad llamada Sea Ventures Ltd., registrada en un paraíso fiscal del Caribe. Esta empresa no tenía actividad comercial pública, pero recibía transferencias regulares desde cuentas a nombre de Rick con conceptos ambiguos como mantenimiento de propiedad o conservación de área remota. Durante la revisión de documentos previamente pasados por alto, un joven investigador descubrió un detalle considerado irrelevante: un vuelo privado que salió de Las Vegas con destino no especificado en el Caribe, coincidiendo con la fecha en que desaparecieron 2 gemelos durante unas vacaciones familiares. En su momento, la investigación fue cerrada por falta de testigos, pero ahora ha sido reabierta, y ese avión, registrado a nombre de RH Executive Transit, vuelve a estar bajo escrutinio. Imágenes satelitales proporcionadas por una ONG dedicada a la vigilancia ambiental se convirtieron en una pista clave. Durante un sobrevuelo costero del año anterior, un dron captó por accidente imágenes de una isla sin nombre, aislada en aguas poco profundas, con una franja de tierra recién despejada, estructuras de concreto parcialmente cubiertas por árboles densos y lo que parecía un muelle camuflado con césped y redes. El análisis infrarrojo reveló fuentes de calor constantes, lo que indicaba presencia humana. El FBI coordinó inmediatamente con autoridades locales para realizar un reconocimiento aéreo secreto. El resultado: descubrieron instalaciones subterráneas construidas deliberadamente, con un diseño similar al de centros descubiertos en Arizona y Nevada anteriormente vinculados con redes internacionales de trata de personas. Las investigaciones también revelaron facturas relacionadas con la compra de materiales de construcción, equipos electrónicos y suministros a largo plazo, dirigidas a Sea Ventures. Una factura en particular detallaba suministro de 12 unidades de vivienda independientes con sistema solar y ventilación subterránea. Todas las pruebas apuntaban a lo mismo: esa isla no era un refugio secreto, sino un centro de detención diseñado para el aislamiento y el control absoluto. Mientras los peritos analizaban cada detalle, surgió una revelación inesperada. Una joven llamada Maya Pérez, quien años atrás declaró haber sido víctima de encierro en una instalación subterránea en Nevada,
rompió su silencio después de casi 4 años. Al ver las nuevas imágenes satelitales de la isla, Maya rompió en llanto. Me mostraron esa foto, dijo, me dijeron que si no obedecía, nunca tendría el privilegio de tomar el último viaje allí. El testimonio de Maya cambió completamente el curso de la investigación. Describió con detalle las elecciones entre las chicas encerradas, si alguien era obediente y callada, era elegida. Decían que era seleccionada para un viaje especial, pero en realidad nunca regresaban. Aún más escalofriante, confirmó que el término la isla se repetía constantemente como una recompensa final, un privilegio reservado para las víctimas, compradas por clientes misteriosos. La validación de una testigo que antes fue desacreditada como víctima de alucinaciones por trauma ahora se convirtió en un golpe demoledor para los escépticos. No solo Maya, sino también otras sobrevivientes comenzaron a dar testimonio. Describieron a evaluadores externos, sin uniforme, siempre con portapapeles, en silencio, que observaban y señalaban a una o dos chicas. Una declaró, nunca supimos quiénes eran, solo sabíamos que al día siguiente, esas chicas desaparecían. Esos recuerdos reprimidos, al ser contextualizados con el susurro de Reg Harrison, convirtieron todas las teorías en una pesadilla real. La operación con nombre en clave Drift Fall se puso en marcha en silencio. Un equipo especial conjunto compuesto por el FBI, Interpol, la Guardia Costera del Caribe y un grupo de asesores psicológicos comenzó a planificar el acercamiento a la isla marcada como IS-2 en el cuaderno de Reg. Sin embargo, antes de que el equipo pudiera movilizarse, ocurrió algo inusual. En un almacén en las afueras de Miami, un lugar que había estado abandonado, un incendio misterioso arrasó todo el interior. Los bomberos encontraron varios contenedores calcinados en los que se hallaron objetos idénticos a los descritos en el cuaderno de cuero, collares con códigos QR, dispositivos de rastreo y varias notas escritas a mano con la misma caligrafía que la de Reg. El informe forense reveló que el incendio fue provocado con un agente incendiario de grado militar, un material que normalmente no está disponible para el público civil. La única conclusión que sacaron los investigadores fue que alguien está intentando borrar las huellas, y que sabían que el FBI se acercaba peligrosamente al centro de la verdad. Este suceso llevó la investigación a un estado de urgencia. Al mismo tiempo, los medios internacionales volvieron a acercar el caso cuando comenzaron a filtrarse informes desde dentro. Uno de los antiguos íconos de la televisión de realidad en Estados Unidos podría estar vinculado a una red de detención y traslado transfronterizo de menores de edad. La opinión pública estalló. Aquellos que alguna vez fueron fieles seguidores de Reg se dividieron. Unos defendían su inocencia, afirmando que se trataba de una conspiración política, otros exigían justicia para las víctimas, reclamando la inspección de todas las propiedades que alguna vez estuvieron a su nombre en todo el mundo. Justo en ese momento, una mujer apareció en una transmisión en vivo y cambió completamente el panorama mediático. Su nombre era Helena Rollins, ex asistente financiera que trabajó para Sea Ventures Ltd. Desde 2015 hasta 2019. En el programa, afirmó haber autorizado pagos inusuales relacionados con transporte internacional sin acompañantes a través de pequeños puertos en Haití y Aruba. Indicó que le pidieron explícitamente no hacer demasiadas preguntas sobre los detalles y que le pagaban el triple del promedio de la industria. No sabía en ese momento a qué estaba ayudando, dijo entre lágrimas. Pero ahora, estoy segura de que fue algo muy equivocado. Este testimonio llevó al Congreso de Estados Unidos a convocar oficialmente un comité de investigación especial. Al mismo tiempo, los gobiernos de varios países del Caribe comenzaron a revisar todas las transacciones inmobiliarias vinculadas a Reg o a sus empresas asociadas.
En menos de 36 horas, los investigadores identificaron otros 2 lugares sospechosos en Antigua y la isla Normands Cay, sitios que anteriormente fueron bases de operaciones de redes internacionales de contrabando. Reg Harrison, aún postrado en su cama de hospital, no sabía que su débil susurro había dado inicio a una de las investigaciones más extensas de la historia moderna. La operación Red Fall pasó a la fase de acción. Una fuerza especial compuesta por unidades del FBI, Interpol y la Policía Local del Caribe fue desplegada en Pelican Drift, la isla marcada en el cuaderno de cuero de Reg Harrison. Todas las actividades se llevaron a cabo bajo el más absoluto secreto. Sin prensa, sin cámaras. Solo una orden: encontrar a cualquier sobreviviente y recolectar todas las pruebas posibles. Los equipos se dividieron en 3 grupos y se acercaron a la isla en lanchas rápidas durante la noche. Al desembarcar, el bosque estaba tan silencioso que resultaba escalofriante. No había ruidos humanos, solo el sonido de las olas y el viento soplando entre las palmas. Pero en medio de ese silencio, había señales imposibles de ocultar. Después de casi una hora de rastreo, el equipo Bravo descubrió una entrada subterránea oculta bajo hojas podridas, cubierta con tablones de madera podrida y musgo. La trampilla estaba sellada con una cerradura electrónica antigua, la primera señal de que el lugar no estaba abandonado. Forzaron la cerradura y descendieron. La escalera conducía a una zona subterránea de aproximadamente 200 metros cuadrados, dividida en varias habitaciones pequeñas. En cada una había camas individuales deterioradas, iluminación LED empotrada, cámaras de vigilancia y, lo que dejó sin aliento al equipo, objetos personales de niños, muñecas, mochilas pequeñas, uniformes escolares. En una de las paredes, había una inscripción tallada con uñas: «Me llamo Elle. Por favor, que alguien me encuentre». En otra zona, el equipo Charlie descubrió una cámara frigorífica sellada con una puerta de acero. Al abrirla, encontraron decenas de contenedores plásticos grandes, etiquetados con códigos QR. Un especialista en datos escaneó los códigos con un dispositivo portátil y confirmó de inmediato: los códigos conducían a archivos encriptados con información personal, nombres, fechas de nacimiento, altura, tipo de sangre, comportamiento y perfil psicológico. Todos los datos fueron extraídos in situ y enviados a los servidores del FBI. Mientras registraban el centro de operaciones al norte de la isla, el equipo Alpha encontró una sala de control con múltiples pantallas mostrando imágenes en vivo de cámaras internas, a pesar de que la fuente de energía principal había sido desconectada. Algunas cámaras seguían funcionando con energía solar. En una pantalla, se veía una habitación donde aún había personas vivas. Un equipo de intervención fue desplegado de inmediato. Encontraron a 3 niños, 2 niñas y un niño, acurrucados en una esquina de una habitación subterránea, rodeados de muros altos y una puerta de acero. Los 3 estaban desnutridos, pálidos y no respondían a la luz de las linternas. Uno de ellos tenía las manos atadas con una cuerda delgada. Una enfermera intervino de inmediato, administrándoles fluidos intravenosos y realizando un examen preliminar. Resultado: los 3 sufrían desnutrición severa, deshidratación y signos de aislamiento psicológico prolongado. Una de las niñas susurró con voz temblorosa: «Él dijo que nos llevaría a un lugar mejor». Esa misma noche, los niños fueron evacuados en helicóptero a un centro médico de emergencia en tierra firme. La noticia se mantuvo en secreto, pero para quienes estaban presentes, no había dudas: esto no era solo un crimen, era un infierno cuidadosamente construido. En Washington, informes urgentes fueron entregados directamente al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca. A la mañana siguiente se convocó una reunión especial con la presencia del fiscal general, el director del FBI, representantes de UNICEF, de la Organización Internacional para las Migraciones y agencias contra la trata de personas.
Se emitió la primera declaración oficial. Tenemos evidencia de un sistema clandestino de detención de menores de edad operando en territorio internacional, con participación de ciudadanos estadounidenses. Un hecho sin precedentes. Mientras tanto, en el hospital donde Reg Harrison seguía bajo vigilancia, un grupo de agentes llevó a cabo un interrogatorio indirecto a través de declaraciones de médicos, enfermeros y personal de seguridad. Un enfermero reveló que Reg había murmurado en la noche, «Ya no están ahí». Alguien los trasladó. Ese detalle provocó que el equipo investigador ampliara de inmediato la zona de búsqueda. Si Talaken Red era solo un punto de tránsito, ¿dónde estaba el destino final? Un grupo de especialistas trazó un mapa de posibles ubicaciones para IS-3, el último lugar mencionado en la parte aún no descifrada del cuaderno. Con base en los datos vagos disponibles, identificaron 3 zonas potenciales: un atolón abandonado cerca de Honduras, una formación de piedra caliza sumergida frente a la costa de Granada y una zona aislada al este de la isla de Santa Lucía. Simultáneamente, un equipo de ingenieros en seguridad logró descifrar una parte del disco duro hallado en la cámara frigorífica. Dentro había una lista de nombres codificados que coincidían con las anotaciones del cuaderno de Reg. Pero lo más espeluznante, algunos nombres estaban marcados como entregados. Al cruzar los datos con los registros de personas desaparecidas del FBI, se descubrió que 9 de los 14 nombres jamás habían sido encontrados. Sin cuerpos, sin rastros, sin información. En ese momento, el público aún no sabía lo que estaba ocurriendo. Pero dentro del gobierno, alguien finalmente lo dijo en voz alta: estamos enfrentando una organización cuyo alcance supera al crimen individual. Rick Harrison puede ser el rostro visible, pero claramente no actuó solo. Basándose en la información descifrada del cuaderno y del disco duro, el equipo especial delimitó de inmediato 3 coordenadas sospechosas que Reg Harrison había insinuado como IS-3. De ellas, una zona frente a la costa de Santa Lucía atrajo especial atención: una pequeña isla rocosa, deshabitada, que alguna vez fue ofrecida en venta de forma clandestina a través de una inmobiliaria vinculada a una de las empresas offshore de Reg. Cuando el equipo de reconocimiento con drones se aproximó, detectaron una anomalía: las señales de satélite y GPS eran interrumpidas de forma sistemática. Las cámaras infrarrojas revelaron modificaciones en el terreno, había huellas de excavaciones, vertido de cemento y redes de camuflaje. No había signos de vida humana, pero el lugar claramente estaba protegido con esmero del mundo exterior. Al mismo tiempo, una mujer llamada Gabriela, quien había trabajado como camarera en un resort de lujo en Aruba, se comunicó con Interpol. Relató que 5 años atrás fue contratada para servir en una fiesta privada a un grupo de clientes extremadamente discretos en un yate. No permitían teléfonos, todos firmaban acuerdos de confidencialidad. Lo que nunca olvidó, uno de los hombres presentes era Reg Harrison. Y durante la fiesta, hablaban repetidamente de un sitio llamado La Salida Permanente, junto con una imagen impresa en una botella de vino importado, un mapa náutico que conducía precisamente a la isla que el equipo de investigación estaba buscando. Se activó la segunda operación. Esta vez, todo fue documentado como prueba. El objetivo: infiltrarse en IS-3 y recuperar todos los datos. Si había sobrevivientes, evacuarlos de inmediato. Al desembarcar en la isla, el equipo Alfa detectó rápidamente un sistema de túneles subterráneos construidos en hormigón armado. No había vigilancia, pero todas las entradas estaban cerradas con seguridad biométrica, evidencia de que el lugar había operado bajo tecnología de alta gama. Después de horas de forzar accesos, llegaron al centro de coordinación. Dentro, decenas de pantallas mostraban imágenes de vigilancia de varias zonas, todas vacías. Ni una sola presencia humana. Sin embargo, al revisar los discos duros,
Los expertos en seguridad descubrieron que una gran cantidad de datos había sido eliminada menos de 48 horas antes. Alguien se les había adelantado. Y había limpiado el lugar. Pero no del todo. Un disco olvidado en un servidor auxiliar contenía grabaciones de video de más de un año atrás, mostraba a un grupo de niños siendo escoltados desde los túneles por una salida trasera. Cada uno llevaba un collar con un código numérico. La última imagen era de un hombre uniformado desinstalando una cámara del techo y apagando el sistema. Aunque no había nadie, la base IS-3 dejó pruebas suficientes del alcance operativo de esta red. Los registros de costos detallados, informes internos y pedidos codificados confirmaban que el lugar funcionaba como estación de procesamiento intermedia, antes de que el producto fuera transportado a otro destino. En una sala aislada, el equipo Charlie descubrió un cofre de acero con triple cerradura. Al abrirlo, encontraron un cuaderno de anotaciones manuscritas cuya caligrafía no coincidía con la de Reg, posiblemente del administrador del lugar. Su contenido fue impactante, una lista de clientes VIP. No con nombres reales, sino con alias, el pastor, ministro, cebra, lama negra. Junto a cada alias había una billetera electrónica, registros de transacciones y preferencias personales. En una página se leía claramente, requiere, femenina, menor de 12 años, cabello castaño, respuesta lenta. Entregar por ruta 2, tras, entrenamiento, punto. Toda esta información fue cifrada y enviada de inmediato al Centro Internacional de Análisis. Pero lo que nadie esperaba, una de las billeteras estaba directamente conectada con una cuenta de donaciones de una famosa organización benéfica en Nueva York, la misma que Reg había mencionado múltiples veces como una misión para ayudar a niños necesitados. La verdad emergía como una cuchilla helada. Mientras el público seguía sin conocer lo que ocurría, dentro del gobierno de Estados Unidos se sucedían reuniones de emergencia. Por primera vez, los agentes reconocieron que ya no se trataba de una investigación individual. Esta era una operación para desenmascarar un sistema real de poder, financiero, mediático, que existía silenciosamente en las sombras, camuflado bajo el nombre de caridad y entretenimiento popular. Al retirarse de IS-3, los investigadores dejaron atrás un mundo en ruinas, pero con suficientes pruebas para obligar al mundo exterior a abrir los ojos. Mapas de túneles subterráneos, registros de transacciones, listas de clientes prioritarios, grabaciones de cámaras de vigilancia. Todo ahora es prueba. Y Reg Harrison ya no es solo un sospechoso aislado. Es el punto visible, el vínculo más público, de una red oscura a la que la humanidad deberá enfrentarse. Cuando se rastrearon las billeteras electrónicas, surgieron resultados inimaginables. Al menos 7 organizaciones sin fines de lucro que operaban en el ámbito de la protección infantil en todo Estados Unidos habían recibido dinero de carteras vinculadas al sistema de Reg Harrison. De ellas, 3 tenían oficinas en Nueva York, 2 en Los Ángeles, una en Chicago y otra en Washington, D.C. Una pregunta surgió de inmediato: ¿se trataba de una coincidencia? ¿O todo el sistema de caridad era parte de una fachada cuidadosamente diseñada? Las autoridades ampliaron la investigación. Al revisar los registros fiscales, los flujos de donaciones de Sea Ventures Ltd. y Skyr Global Logistics, 2 empresas de Reg, aparecían repetidamente bajo el concepto de apoyo comunitario, desarrollo infantil y rescate de víctimas de trata. Pero la situación se volvió más grave al descubrir que, durante 6 años, una de las organizaciones benéficas que recibía fondos de Reg había enviado personal a países de América Central para supervisar programas de ayuda humanitaria, con itinerarios que coincidían casi perfectamente con los vuelos privados operados por Orange Executive Transit. Ya no había duda, no eran donaciones al azar. Era una colaboración deliberada. La investigación pasó rápidamente de lo penal a lo federal y luego se amplió a nivel internacional.
La ONU intervino. UNICEF anunció oficialmente el fin de su relación con 3 organizaciones que habían recibido fondos de SEA Ventures. Amnistía Internacional envió una solicitud urgente exigiendo al gobierno de Estados Unidos que hiciera públicos los resultados de su investigación interna. El público se levantó en cólera. En las redes sociales, el hashtag #CharityForPain se volvió tendencia mundial en menos de 24 horas. Se organizó una audiencia de emergencia ante el Congreso. Allí, los investigadores presentaron un informe preliminar. Tenemos razones para creer que las donaciones del señor Rec Harrison fueron utilizadas como un método de lavado de dinero y como intermediario para la transferencia de mercancía humana, bajo la fachada de ayuda humanitaria. La atmósfera en la sala se volvió asfixiante. Mientras todas las miradas se dirigían a las organizaciones benéficas, surgió un nuevo testigo, un hombre llamado Caleb Driggs, exdirector de TI de una de las organizaciones mencionadas, quien solicitó protección de testigos para declarar todo. Caleb declaró que se le había encargado desarrollar un sistema de descentralización interna para un proyecto descrito como gestión humanitaria compleja. Pero luego se dio cuenta de que los documentos e imágenes almacenados contenían información sobre niños no identificados, sin nombre, sin dirección, solo un número de serie y una fotografía. Pensé que estaba ayudando a digitalizar expedientes de ayuda, dijo. Pero cuando una foto regresó, de ese mismo niño, marcada como sin seguimiento, junto a una fecha, entendí que no era un informe de extravío, sino una lista de eliminación. El día 7 de ese mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Rec Harrison por 16 delitos federales, incluyendo trata de personas, organización de red de transporte infantil internacional, lavado de dinero a través de organizaciones benéficas y facilitación de abuso sistemático. Simultáneamente, otras 11 personas en Estados Unidos y en el extranjero fueron incluidas en la lista de sospechosos de alto nivel. Entre ellas, se encontraban 2 exdirectores ejecutivos de organizaciones humanitarias, un político retirado y un exasesor en temas infantiles de un canal de televisión nacional. La situación cambió por completo. En el hospital, Rec Harrison comenzó a recuperar la conciencia en breves episodios, pero los médicos confirmaron que seguía afectado gravemente por trastornos neurológicos y depresión severa. Aún así, las autoridades solicitaron una ampliación de la orden de protección de testigos, prohibiendo cualquier contacto sin grabación y registro oficial. Ante los medios, los abogados de Rec guardaron silencio. Pero fuentes internas revelaron, Rec había aceptado negociar. No para reducir su condena, sino para proteger a otra persona. Ese nombre aún no ha sido revelado. Pero lo que es seguro es, Rec no es el único que conoce el secreto. Y si hay alguien más detrás, entonces lo que se está ocultando no es solo un crimen, sino toda una estructura de poder oscura, que opera en paralelo al mundo real. Cuando Rec Harrison aceptó negociar, lo que sorprendió a los fiscales no fue la cantidad de información que proporcionó, sino un nombre. Un nombre que no figuraba en ningún documento de la investigación hasta ese momento. Que nunca apareció en las transacciones financieras, ni fue mencionado en los testimonios de las víctimas o los testigos. Clarice Wynn. Según Rec, ella no era una socia. No era operadora. Era la arquitecta. La que diseñó todo el esquema psicológico, la estrategia de operación e incluso las historias para calmar a los niños detenidos. Ella escribía el guión, dijo Rec. Yo solo actuaba. Clarice Wynn, según la investigación, era una académica de psicología infantil, exponente principal en conferencias sobre intervención postraumática, profesora en 2 universidades de la costa este de Estados Unidos, y había colaborado con una ONG vinculada a UNICEF a principios de los 2000. Su expediente estaba completamente limpio.
Pero cuando el equipo de análisis comparó los informes psicológicos publicados por ella con las notas en la libreta de Rec, descubrieron coincidencias palabra por palabra. Clarice convirtió teorías de condicionamiento psicológico en herramientas para operar toda una prisión infantil. El Departamento de Justicia emitió de inmediato una orden de captura. Pero ella ya no estaba en Estados Unidos. Registros del aeropuerto mostraban que había salido de Nueva York en un vuelo comercial hacia Argentina 6 días antes de que Rec ingresara a cuidados intensivos. En Buenos Aires, alquiló un apartamento de lujo y desapareció de todos los registros oficiales. No usó tarjetas de crédito. No registró ningún teléfono. Ninguna cámara captó su imagen. Interpol emitió una alerta roja. Pero eso fue solo un trámite. Clarice Wynn, la mujer que caminaba por el mundo académico como experta en sanación, ahora se convirtió en el símbolo del crimen intelectual más frío jamás registrado en la historia de las investigaciones federales. Las víctimas que sobrevivieron al sistema de Rec, cuando se les preguntó por la mujer de voz suave y sonrisa lenta, recordaron detalles similares. Hablaron de una mujer que nunca amenazaba, nunca golpeaba, pero que era la primera en explicarles por qué estaban allí. Ella me dijo que el mundo allá afuera era muy peligroso, contó una chica. Dijo que quedarme aquí era la única forma de no salir herida. Dicha pronunciada por una psicóloga no era más que un sedante moral. En ese momento, un nuevo detalle agitó a las autoridades. En el disco duro hallado en IS-3, el equipo de investigación descifró un video de una conversación grabada 3 años atrás, con 2 personas presentes. Una era Rec, y la otra, aunque no se veía claramente su rostro, fue identificada por su voz y huella acústica, era Clarice Wynn. En la grabación, ella pronunció una frase escalofriante. Si quieres que esos niños guarden silencio, no los encierres en la oscuridad. Enséñales a creer que allá afuera es peor. Nadie escuchó eso sin estremecerse. De inmediato, se puso en marcha una operación internacional de búsqueda bajo el nombre de Operación Silencio. FBI, Interpol, CIA y los servicios de inteligencia argentinos unieron fuerzas. Se extrajeron datos de cámaras de tráfico, transacciones inmobiliarias encubiertas y movimientos en infraestructuras de Internet. Se inspeccionó un apartamento en las afueras, pero estaba vacío, con señales claras de limpieza total, discos duros destruidos con imanes de alta potencia, cámaras desmontadas, paredes recién pintadas. Clarice Wynn no solo se escondía. Había desaparecido como un fantasma que, en otro tiempo, enseñó a sus víctimas a desaparecer de sus propias vidas. En el hospital, Rec Harrison fue informado de que Clarice se había escapado. Su reacción obligó al médico a anotarlo en el expediente. Por primera vez, el paciente lloró y repitió una frase: ella no se detendrá. En una reunión privada con investigadores federales, Rec dijo algo que nadie esperaba. Yo pensaba que controlaba todo. Pero solo era el altavoz. Las ideas, la base lógica, el sistema de selección, todo era de ella. Yo solo ponía el dinero y construía las paredes. La información sobre Clarice fue revelada en una rueda de prensa especial del Departamento de Justicia. Millones de personas en todo el mundo ya no solo estaban indignadas, estaban aterradas. Porque si una mujer, con conocimientos, títulos y prestigio, podía convertir herramientas de sanación en armas de manipulación infantil, ¿acaso quedaba alguna barrera moral entre el ser humano y el monstruo? La búsqueda de Clarice Wynn continúa. Pero su sombra, y todo lo que diseñó, seguirá acechando a la humanidad mucho después de que este crimen sea plenamente revelado. Después de que Clarice Wynn fuera oficialmente buscada a nivel mundial, la investigación entró en su fase más decisiva: identificar quién la protegió, quién encubrió la verdad y por qué una red tan espeluznante pudo operar durante casi 2 décadas sin ser descubierta.
La primera respuesta no provino de grabaciones ni de testimonios de víctimas. Provino de un mapa de transacciones cifradas descifrado por la Oficina de Auditoría Especial de los Estados Unidos. En él se registraban al menos 18 transacciones entre fideicomisos privados en las Islas Caimán y una cadena de empresas de medios con sede en Nueva York, incluyendo una productora que emitió los programas de Rec Harrison. Más de $27 millones fueron transferidos de regreso a Estados Unidos en concepto de costos de producción, gastos de postproducción y patrocinio de contenido social. Estas transacciones, individualmente, no eran ilegales. Pero al cruzar los datos con el calendario de emisiones, el momento de las donaciones a organizaciones benéficas y la desaparición simultánea de numerosos vídeos en los que Rec hablaba del valor del silencio, se reveló una imagen más amplia. No era solo una persona. No era solo un sistema. Era toda una industria, mediática, financiera y legal, que se coludió para mantenerlo todo en la sombra. La investigación se amplió a 3 frentes principales. Primer frente, rastrear activos y flujos de dinero a través de fundaciones benéficas, instituciones educativas, empresas de medios y compañías de transporte. Segundo frente, analizar la conducta de los funcionarios que recibieron donaciones de empresas relacionadas con Rec. Tercer frente, el más peligroso, identificar a los infiltrados dentro del aparato gubernamental que ayudaron a suprimir desde dentro denuncias, informes y expedientes sobre niños desaparecidos. Entonces, ocurrió una filtración dentro del FBI. Una empleada llamada Alyssa Temple envió en secreto 17 informes internos que habían sido marcados como no calificados para investigación durante los últimos 12 años. En esos reportes había detalles que coincidían exactamente con los pedidos anotados en el cuaderno de Rec, pero fueron ignorados o incluso modificados antes de ser archivados en el sistema. Lo más aterrador, cada vez que Rec aparecía públicamente en televisión o en un gran evento benéfico, al menos una denuncia por desaparición infantil era archivada sin seguir procedimiento. Alguien se aseguró de que todos miraran hacia otro lado, dijo Elisa. Y no fue una sola persona. En ese momento, el Departamento del Interior junto a la FBI publicó una lista de 14 personas bajo investigación interna, incluyendo 5 que trabajaron en el Departamento de Justicia, 2 en la patrulla fronteriza y 1 que fue subdirector de una cadena de televisión nacional. Aunque aún no hay detenidos, la prensa la bautizó como la lista del silencio, The Silence List. Una verdad comenzaba a tomar forma: Rec Harrison no operaba solo. Él era la cara visible, el foco de atención, pero los verdaderos operadores eran nombres que jamás aparecían en televisión. Entonces llegó un correo electrónico anónimo al equipo de investigación, un archivo PDF adjunto, sin título, sin mensaje, que contenía información sobre un resort en Montenegro, registrado de forma anónima por una empresa matriz que alguna vez perteneció a Sea Ventures. Las imágenes satelitales mostraban que el complejo abría solo 10 días al año, no registraba huéspedes ni hacía publicidad. De inmediato, se desplegó un equipo especial europeo con apoyo de Europol y las autoridades balcánicas de lucha contra la trata de personas. Al llegar al lugar, descubrieron que el personal había abandonado el recinto apenas 48 horas antes. Pero dejaron atrás una pared construida apresuradamente que ocultaba más de 30 cajas de documentos envueltos en aluminio para evitar detección térmica. Uno de los documentos decía: los medios siempre deben acompañar. La verdad solo existe cuando no hay cámaras. Esa frase, extraída de un plan interno de comunicación de Sea Ventures, se convirtió en el centro del debate internacional. En Estados Unidos, quienes antes defendían a Rec comenzaron a abandonarlo. Los abogados se retiraron. La familia dejó de hablar. Lo llamaban ahora el traidor silencioso, el hombre que una vez fue símbolo de inteligencia y confianza empresarial. Pero Rec, a pesar de todo, seguía vivo.
custodiado en una unidad médica especial, continuaba lúcido, observando en silencio las audiencias por el canal interno del hospital. Cuando un agente le preguntó si deseaba testificar, Rex solo respondió: «Puedo abrir otra puerta. Pero, ¿ustedes se atreverán a cruzarla?». La batalla ya no giraba en torno a Reg Harrison. Era una lucha entre la luz y la oscuridad en el corazón de un sistema que creíamos justo. Y la gente empezó a entender que Clarice era solo el brazo, Reg era el rostro, pero el cerebro real de esta red aún no ha sido revelado. Desde la publicación de la lista del silencio, las agencias federales de Estados Unidos entraron en estado de emergencia. Se crearon de inmediato múltiples unidades de investigación interna. Personas que trabajaban en justicia, aduanas, sanidad y medios de comunicación fueron suspendidas temporalmente para facilitar las investigaciones. Pero el pánico no comenzó dentro del gobierno. Comenzó dentro de las grandes corporaciones financieras, los lugares donde el dinero había nutrido silenciosamente toda la red operativa de Reg Harrison. El 23 de ese mes, se filtró una cuenta interna del Banco Evermore, una de las entidades que prestó servicios a SEA Ventures, revelando una nota urgente del Comité Ejecutivo. Se debe cortar todo flujo de dinero relacionado con los códigos RH7, RH14, RHIU. Priorizar la cancelación de contratos con la organización Celterbridge y compañías vinculadas en la región del Caribe. La nota estaba marcada en rojo, con un sello de hora tan solo 72 horas antes de que Reg despertara. ¿Por qué coincidía con tanta precisión? Un asesor legal de alto nivel, en una reunión confidencial, afirmó: «Este es el movimiento de quienes saben que serán expuestos. Y están limpiando las pruebas antes de que alguien pregunte». Simultáneamente, la periodista de investigación canadiense Arielle Brousseau publicó un documento impactante, evidencia de que SEA Ventures había comprado una red de clínicas de rehabilitación infantil en Honduras, El Salvador y Guatemala, sin incluirlas jamás en sus informes financieros oficiales. En esas clínicas, muchos niños eran llevados para recibir tratamiento especial y nunca regresaban. No había registros de alta. No había información de tutores. Solo informes internos con notas que decían, transferencia bajo estándar B. Tras la publicación del artículo, el gobierno de Honduras anunció su cooperación total con Interpol para reabrir la investigación de todo el sistema sanitario privado con inversión extranjera en los últimos 15 años. En Estados Unidos, el efecto dominó se expandió rápidamente. Ex empleados del canal de televisión que emitía el programa de Reg testificaron formalmente. Uno de ellos, encargado de la postproducción, declaró que fue instruido para eliminar todas las escenas donde Reg mencionara viajes internacionales, grabaciones en almacenes, o interacciones con menores de edad sin identificación. La pregunta surgió con fuerza. ¿Por qué un presentador de reality necesitaría grabar con menores de edad sin historial conocido? Nadie respondió. Pero la existencia de esas escenas cortadas, junto con la cronología de desapariciones, creó un patrón aterrador. En medio de ese caos, ocurrió algo inesperado. Un senador del estado de Nevada, quien había rechazado repetidamente leyes que fortalecían la regulación de medios y supervisión financiera de fundaciones benéficas, fue acusado de recibir sobornos a través de una empresa intermediaria vinculada a SEA Ventures. Su oficina fue registrada. Resultado, se encontró una caja fuerte con docenas de documentos marcados no archivar en sistema, entre ellos, informes policiales sobre desapariciones de menores cerca de uno de los almacenes de Reg Harrison, que jamás fueron elevados a nivel federal. El asistente del senador testificó: «Nos ordenaron mantener todos esos informes en la oficina hasta que fueran revisados. Pero durante 4 años, nadie apareció a revisarlos. Mientras tanto, en el centro médico donde Reg Harrison permanecía bajo vigilancia las 24 horas,
Los médicos confirmaron que su estado era de semiconciencia, pero con recuperación de memoria significativa. Un día, al mostrarle una fotografía de la antigua sede de Sea Ventures en el Caribe, Rec la observó durante un largo rato y murmuró: «Eso solo es la fachada». Todo comenzó con el mapa en la cámara fría. Esa frase vaga activó de inmediato una nueva inspección en la base IS-1, donde anteriormente se había recuperado un mapa de la isla. En la cámara fría que albergaba dispositivos de identificación, se revisaron nuevamente las paredes aisladas y se descubrió un compartimiento oculto detrás de una pared de acero, conteniendo un mapa de gran formato con 9 puntos rojos repartidos por Centro y Sudamérica. En el centro del mapa, una frase escrita a mano decía: «Lugares sin nación». Uno de esos puntos rojos estaba cerca de la frontera entre Venezuela y Brasil, una zona pantanosa sin carreteras, sin habitantes, sin vigilancia administrativa. El equipo internacional de investigación comenzó a inspeccionar cada ubicación. Y en ese momento, aunque el público aún no lo sabía, los agentes de alto nivel comprendían perfectamente. No solo estamos persiguiendo criminales. Estamos desenterrando un diseño operativo para la explotación humana, disfrazado bajo la ley, los medios de comunicación y la caridad. La última etapa de la operación comenzó con un mapa húmedo escondido detrás de una pared de acero, dentro de una cámara frigorífica. 9 puntos rojos, 9 coordenadas, los lugares que Rec Harrison denominaba zona sin nación. El primer punto al que accedió el equipo especial internacional fue una zona selvática en la frontera entre Venezuela y Brasil, una franja de tierra abandonada tras un conflicto limítrofe, sin puestos de control, sin registros satelitales actualizados en más de 5 años. Al llegar, los exploradores detectaron signos claros de intervención humana. Sistemas eléctricos enterrados profundamente, una antena de transmisión oculta bajo la vegetación y restos de estructuras desmanteladas de forma sistemática. No había personas. No había cuerpos. Solo cenizas y manchas de sangre seca impregnadas en rocas aún calientes. Al mismo tiempo, el FBI recibió un disco duro enviado por mensajería desde una dirección en Bélgica, sin remitente, sin huellas dactilares. Dentro había un video diario de un hombre con camisa blanca, acento anglo-francés, que se identificaba como transportista intermediario. En el inicio del video, repetía una frase: «Pensé que solo hacía logística. No sabía que estaba moviendo el alma de un niño». El video dura 42 minutos. En él, el hombre describe el proceso de transporte, desde cámaras frigoríficas en Aruba, pasando por un puerto clandestino en Guyana, hasta instalaciones secretas en la Amazonía, donde vio con sus propios ojos a niños colocados en cajas de madera, sedados para que no lloraran. Pero el final es lo que paralizó al equipo investigador. Una vez, un niño despertó a mitad del viaje. Me miró. No lloró. Solo me preguntó: ¿alguien me está buscando? No supe qué decir. En Estados Unidos, el juicio contra Rec Harrison entró en fase cerrada. Sin cámaras. Sin prensa. Sin reporteros. Solo 3 elementos presentes en la sala. Testimonios. Pruebas. Y miradas que evitaban encontrarse. Rec ofreció un último dato: durante 7 años, todos los lugares, los pedidos, las órdenes de movimiento, se registraban en 2 copias. Una la conservaba él. La otra era entregada a un gestor oculto, cuya identidad sigue sin confirmarse. Sin embargo, el FBI confirmó que en el disco duro recuperado en Pelican Drift había un archivo titulado Return Key, conteniendo una cadena cifrada cuánticamente, solo accesible si se obtienen las 2 mitades del código. Una de ellas está perdida. Fuera del tribunal, cientos de personas, víctimas o familiares de desaparecidos, se manifestaron en silencio. Sostenían carteles simples.
no callaremos más. Sus nombres son verdad. La prensa internacional describió este juicio como el más oscuro en la historia de la televisión estadounidense. Un símbolo cultural no cayó por corrupción ni escándalos personales, sino por haber sido la puerta de entrada a un sistema inhumano operando durante décadas. Rick Harrison no confesó plenamente. Pero no apeló la condena. Cuando el juez le preguntó por qué, Rick respondió: "Dije 6 palabras. Con eso basta". Tras el juicio, varios países reabrieron casos de desapariciones archivadas. Canadá, Colombia, Guatemala y Tailandia fueron los primeros. Numerosas redes clandestinas salieron a la luz, muchas vinculadas indirectamente al sistema que Rick había dirigido. La ONU convocó una cumbre especial sobre sistemas de explotación transnacional encubiertos como ayuda humanitaria. UNICEF lanzó una nueva estrategia de auditoría de ONGs. Interpol activó la operación global El Silencio. Pero pese a la expansión de las investigaciones, pese a la condena, pese a que partes del sistema fueron desmanteladas, queda una pregunta sin respuesta. ¿Cuántos niños nunca fueron buscados por nadie? Rick Harrison fue recluido en aislamiento total. El mundo olvidó su antiguo programa de televisión. Pero aquellos que sobrevivieron, que vieron la isla de la oscuridad, no lo olvidan. Una niña rescatada de Pelican Drift, al ser preguntada en terapia sobre qué deseaba más, susurró: "Que algún día encuentren a los que no tuvieron mi suerte". Y esa es la razón por la que esta historia debe contarse hasta el final. Si crees que la verdad no debe ser enterrada, si crees que aún hay niños allá afuera, esperando ser escuchados, y si crees que la luz solo existe cuando alguien decide mantenerla viva, suscríbete al canal. Activa la campanita. Comparte este video con tantas personas como puedas. Porque a veces, basta una sola suscripción para que una historia olvidada vuelva a ser contada. Y a veces, no necesitamos ser héroes. Solo necesitamos no mirar hacia otro lado.